Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del curso de Literatura Hispanoamericana del siglo XIX. En esta oportunidad, este jueves 29 de 2022, vamos a proceder a la lectura de los autores que son todos ellos parte de la generación libertadora. Creo que en esta clase, me parece, acabaremos con el tratamiento de los principales representantes de la generación libertadora, que es el conjunto de escritores que estuvieron ligados al hecho de la independencia, ¿no? De una u otra forma, lo que ocurría alrededor de ellos ciertamente los impactaba. Y en el caso de estos personajes que tenían inclinaciones literarias o periodísticas, ¿no? O reflexivas, ese impacto era muy grande, ¿no? Porque se trataba de comprender una situación en la cual su país, el país en el que habían nacido, era una colonia, era un virreinato de España, país europeo, que queda a miles de kilómetros de nuestro continente, pero que sin embargo en el siglo XV, en el siglo XVI propiamente, ¿no? Llevó adelante la conquista de las grandes culturas prehispánicas en el Perú y en México. Ahora vamos a hablar en esta ocasión de uno de esos integrantes de la generación, uno de esos integrantes, nos parece muy pertinente. Bueno, vamos a hablar creo de dos de ellos. El primero es José María Heredia, que vivió una vida breve de 1803 a 1839. Y le hemos puesto aquí como un subtítulo, El poeta de la Revolución Frustrada. Compartimos con ustedes algunas páginas dedicadas a este gran escritor hispanoamericano, que nació en Cuba de casualidad, y cuando dicha isla era una más de las posesiones territoriales de que disponía la monarquía hispana, para el provecho de los reyes españoles y miembros de la corte en aquellos primeros años del siglo XIX. Hemos señalado que José María Heredia nació de modo casual en la isla cubana, porque su padre era un funcionario del régimen colonial y por razones de su cargo o para cumplir indicaciones, se vio en la necesidad de hacer un largo viaje en compañía de su esposa gestante desde República Dominicana hasta México, ¿no? Ese es el punto de partida de la República Dominicana y el punto de llegada México. Pero por razones familiares, en el desarrollo del viaje, se detuvo durante unos días en Venezuela, ¿no? La familia, y desde allí enrumbó a Cuba, antes de llegar a su destino final. Quiso el azar que la esposa del funcionario citado diera a luz a un niño, José María, y por razones obvias, toda la familia se afincó en algún lugar de la isla para atender sobre todo a la madre que acababa de dar a luz y al niño que incrementó el grupo familiar de los Heredia. Como el destino final era México, donde el padre de José María desarrollaría alguna tarea, no fue fácil partir de la isla, y toda la familia vivió
durante algunos meses allí. Por cierto, el niño era ajeno a todas estas dificultades, pero esa estancia breve en aquel lugar de tránsito, más otros momentos de retorno al lugar de su nacimiento, hizo nacer en este ser humano noble y generoso el sentimiento patriótico de cubanidad, como le soñara el escritor Leonardo Padura, un escritor de este tiempo, quien señala que José María fue el primer ser humano en identificarse con la isla, y a partir de esa actitud de amor a su territorio, dedicó su breve vida a luchar por el ideal de la independencia americana, porque si ella no se plasmaba plenamente, miles y millones de habitantes del continente seguirían padeciendo el dolor de vivir en forma indigna y miserable en diversos y austeros lugares dependientes de la poderosa España. Aquí quiero hacer referencia a la cita número 7, que ustedes la tienen también, unos datos acerca de este escritor llamado Leonardo Padura. Digo yo así en la nota 7, cito una obra de Leonardo Padura, que se llama Agua por todas partes, vivir y escribir en Cuba. Esto está publicado en el Perú el año 2019, ¿no? Entonces, en referencia a José María Heredia, Padura dice, en el artículo llamado La novela de su vida, José María o la elección de la patria, ¿no? Leonardo Padura es un excelente novelista. Recordemos su gran ficción El hombre que amaba a los perros, una visión amplia sobre sucesos históricos vividos en Europa y en América. Sin duda es una de las grandes novelas del siglo XXI, ¿no? Bueno, entonces es lo interesante, diríamos, en el caso de este escritor, lo significativo en su trayectoria o en el papel que llegó a desempeñar, es que en realidad, dentro de una vida breve, de 1803 a 1839, en realidad en Cuba estuvo poco tiempo. Estuvo cuando nació y se quedó unos meses mientras estaba en condiciones de continuar el viaje a México, ¿no? Estuvo, creo que mayor cantidad de años en México que en Cuba. Pero como dice Leonardo Padura, en este artículo que ustedes deben leer, que se llama La novela de su vida, José María o la elección de la patria, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, pues, José María de Heredia tuvo esa intuición, o en todo caso esa idea que ya estaba en el ambiente, de que Cuba también debía seguir el mismo destino de los demás países hispanoamericanos que ya se habían liberado. Sin embargo, como ya hemos dicho, la dependencia de Cuba continuó a lo largo de todo el siglo XIX y recién se consolidó en 1898. Y este poeta de la Revolución Frustrada, imagínense ustedes, había muerto en 1839. Seguimos. Asumida con dignidad y esperanza su condición de cubano sometido al régimen colonial de la distante y discriminadora monarquía hispana, José María Heredia dedicó parte de su valiosa existencia a luchar en todos los frentes posibles para alcanzar la independencia de su querida patria,
tal como ya estaba ocurriendo en países de tierra firme del continente, Argentina, Chile, México, Paraguay, etc. Su aporte más valioso y trascendente se dio en el campo de las letras, porque él desde niño fue un gran lector y mostró condiciones para la poesía, y dentro de ella le dio preferencia a la evocación de su querida Cuba. Veamos un ejemplo. Vivo en el porvenir, como un espectro del sepulcro en el borde suspendido. Dirijo al cielo mis postreros votos por la alma libertad. Miro mi patria, a la risueña Cuba, que la frente eleva al mar de palmas coronada por los mares de América tendiendo su gloria y su poder. Miro a la Grecia lanzar a sus tiranos indignada, y a la alma libertad de templo, y al orbe escucho que gozoso aplaude victoria y tan glorioso ejemplo. Y pensando en que se hará realidad la libertad de Cuba, su amado país, José María escribe lo siguiente, este es otro poema. Dice, Cuba, al fin te verás libre y pura, como el aire de luz que respiras, cual ondas hirvientes que miras de tus playas la arena besar. Aunque viles traidores le sirvan, del tirano es inútil la hazaña, que en vano entre Cuba y España tiende inmenso sus olas el mar. Seguimos, ese es el poema que acabamos de leer, donde menciona ya explícitamente a Cuba, ¿no? Pero no se crea que Heredia solo tenía en su mente creativa y en su férrea voluntad a su entrañable Cuba, a la cual no tuvo la suerte de liberarse estando su poeta predilecto en vida. No, José María murió muy joven en 1839 y su querida patria caribeña recién alcanzó la independencia en 1898, a escasos inicios del siglo XX. Como varios de sus colegas de la generación libertadora, el cubano ejemplar también fue exiliado del país donde estaba, México, y tuvo que sufrir fue exiliado de México, ojo, no de Cuba, y tuvo que sufrir las penurias que trae consigo el ser expatriado del lugar donde uno reside en paz y con el espíritu abierto a los proyectos de la existencia. Heredia tuvo que salir de México e inició su peregrinaje por varios países vecinos, entre ellos nada menos que Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Podemos también caracterizarlo como un escritor viajero, ¿no? Entonces, con motivo de llegar y de contemplar las cataratas del Niágara, que dividen a los dos grandes países citados, José María se extasió con el espectáculo de ese escenario que la naturaleza americana había regalado a cuantos llegaran hasta aquel fascinante lugar. Y como el poeta, literariamente hablando, estaba transitando desde el opaco neoclasicismo hasta el naciente romanticismo, que luego inundaría el mundo literario hispanoamericano, el escritor cubano se inspiró y plasmó un extraordinario poema dedicado a las famosas cataratas, cuyas estrofas están catalogadas como antecedentes del romanticismo por la referencia al yo poético
y por la emoción y originalidad expresiva de que hace gala el recordado escritor cubano. Transcribiremos algunas estrofas de este poema en el que un aspecto de la naturaleza americana se eleva a niveles expresivos y emocionales de gran altura. Entonces, como vemos, este escritor, como ha ocurrido también en momentos anteriores y posteriores, se encontró ante este espectáculo de la naturaleza que es las cataratas del Niágara, ¿no? Y bueno, no sé si en el momento o un poco después, ¿no? Volcó en versos muy valiosos su emoción ante ese espectáculo de la naturaleza que tenía enfrente, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando uno llega a un lugar extraordinario y es poeta. Y entonces él describe con emoción, ¿no? De emoción, cómo lo ha impactado el espectáculo de la catarata de Niágara. Dice: torrente prodigioso, calma, acalla tu trueno aterrador, disipa un tanto las tinieblas que en torno te circundan y déjame mirar tu faz serena y de entusiasmo ardiente mi alma llena. Yo digno soy de contemplarte, siempre lo común y mezquino desdeñando, ansié por lo terrífico y sublime. Al despeñarse el huracán furioso, al retumbar sobre mi frente el rayo, palpitando gocé. Vi al océano acetado del austro proceloso combatir mi bajel, y ante mis plantas sus abismos abrir, y amé el peligro, y sus iras amé, mas su fiereza en mi alma no dejara la profunda impresión que tu grandeza. Como ustedes pueden ver, es una composición poética en la que Heredia utiliza este recurso de darle una identidad humana a las cataratas, ¿no? Y por eso le habla en una primera y segunda persona, que es también un tipo de poesía, ¿no? Dice: torrente prodigioso, calma, acalla tu trueno aterrador, disipa un tanto las tinieblas que en torno te circundan y déjame mirar tu faz serena y de entusiasmo ardiente mi alma llena. Y yo digno soy de contemplar. Esta parte hay que resaltarla, ¿no? Que él hace una semblanza de sí mismo y considera que es digno de contemplar ese espectáculo de la naturaleza, porque siempre, dice, lo común y mezquino desdeñando, ansié por lo terrífico y sublime. Al despeñarse el huracán furioso, al retumbar sobre mi frente el rayo, palpitando gocé. Vi al océano asaltado del austro proceloso combatir mi bajel, y ante mis plantas sus abismos abrir, y amé el peligro, y sus iras amé, mas su fiereza en mi alma no dejara la profunda impresión que tu grandeza, ¿no? Es decir, lo más ha vivido experiencias extraordinarias, ¿no? En los viajes, en los barcos, pero nada lo ha emocionado tanto como el espectáculo de las cataratas del Niágara, ¿no? Entonces con él también se inicia, igual que Bello hablaba de la silva agricultura de la zona tórrida, también José María Heredia transita ese sendero de poetizar
los elementos de la naturaleza americana. Es un poema muy conocido. Es imprescindible la lectura y la reflexión de otro texto poético plasmado por la pluma diestra e impecable de José María Heredia y producto sin duda de la vida viajera del ilustre escritor cubano. En esta ocasión, el gran lírico isleño se inspira en la visión e impresión que le produce en su ánimo creativo la presencia de un antiguo templo azteca, construido antes de la llegada inoportuna de los conquistadores españoles, igual que en el sur del continente, el Tahuantinsuyo desarrollado en las tierras del extenso Perú, también en el norte hispanoamericano, nuestros antepasados mexicanos crearon una gran sociedad, el Imperio Azteca. Debemos recordar que José María Heredia residió varios años en el México colonial del siglo XIX y entre sus intelectuales y periodistas de la patria de Sor Juana Inés de la Cruz, la figura de Heredia era muy respetada y considerada, tanto que muchos lo identifican como integrante de la literatura mexicana. Quizá ese cariño al presente y al pasado de este gran país donde nació Fray Servando Teresa de Mier, de quien ya hemos hablado, propició que Heredia visitara en alguna oportunidad las ruinas de esas históricas, históricas obras ubicadas en el estado de Cholula. Y para completar y comprender la atmósfera histórica y poética que plasma Heredia, conviene recordar que en esas sociedades prehispánicas, no en todas, por cierto, se practicaban los sacrificios humanos como parte del ritual en homenaje a las divinidades mexicanas antiguas, que según las creencias dominantes exigían la captura de algunos seres humanos, y estos infelices eran llevados hasta las cercanías de estos templos y allí los sacrificaban en la cima de la pirámide. A esas ceremonias asistían miles de personas, pero el protagonista y víctima del sacrificio era el que experimentaba en grado sumo la vivencia del suplicio que concluía con la muerte. Me he esmerado en brindar una visión de esta relación entrañable que Heredia mantuvo siempre con el México del pasado prehispánico y del país del siglo XIX, que acogió con afecto al exiliado cubano, para recordar que el poeta cubano también le dedicó un gran poema a uno de sus monumentos de la antigua cultura azteca. Nos referimos a ese texto cuyo título es En el Teocalli de Cholula, así se llama el poema, En el Teocalli de Cholula. Ahí en la nota decimos Teocalli es el nombre con que eran designados esos templos ceremoniales en la época de la sociedad azteca, ¿no? Transcribiremos algunos versos de este famoso poema
que grafica la emoción que siente el escritor isleño por la naturaleza, Oda al Niágara, y por la historia en el Teocalli de Cholula, algunos de cuyos versos podrán apreciar los lectores. Además será motivo para que tratemos de establecer una relación intertextual, no tan evidente, pero sugestiva, con un relato de un escritor hispanoamericano que quizá leyó el poema de Heredia y aprovechó algunos de sus elementos para construir un texto igualmente valioso. En la nota 12, nos referimos al escritor argentino que en uno de sus célebres cuentos juega con la posibilidad de una doble dimensión temporal, presente, actual, pasado, azteca, que sugestivamente vive el protagonista del texto llamado La noche boca arriba, ¿no? Bueno, ese es un texto que para nosotros en particular pudo haber inspirado a Julio Cortázar en este cuento llamado La boca arriba, ¿no? Cuento en el que el personaje vive en una sociedad o una ciudad moderna como la que estamos, en la que habitamos nosotros, ¿no? Está transitando, me parece, en una motocicleta por alguna vía de esa ciudad moderna y de pronto sufre un accidente y pierde la noción del juicio y pasa un tiempo y luego cuando despierta se da cuenta que está en otro lugar distante en el tiempo. Parece que está en este lugar donde los aztecas realizaban estos sacrificios, ¿no? Y eso es cierto porque ustedes han leído ese relato y como decimos acá, se presenta una doble dimensión temporal, es decir, que un presente actual y el pasado azteca, ¿no? O podía ser al revés también, ¿no? Podía ser que que iba a ser sacrificado para evitar esa condena, se introdujera a través de algún túnel y de pronto llegara a una ciudad moderna. Es decir, es un texto muy circular el que trabaja Julio Cortázar y como les digo, me parece que se puede considerar esa posibilidad de la intertextualidad. Lean ustedes el poema de Heredia y luego relean el cuento La noche boca arriba y se van a dar cuenta que lo que hay allí en ese relato es un contrapunto entre dos tiempos muy lejanos, ¿no? Separados por miles de años. Una ciudad moderna con automóviles, motos, etcétera, con luz eléctrica, y del otro lado una ceremonia de sacrificio en algún teocalli, ¿no? Yo he tenido oportunidad de estar ahí en Cholula, quedan los restos de la pirámide, y a mí me emocionó bastante el saber que Heredia había estado en aquel lugar y ese lugar también lo había inspirado, como se lee en este poema que se llama precisamente En el Teocalli de Cholula. Dice: cuánto es bella la tierra que habitaban los aztecas valientes. En su seno, en una estrecha zona, concentrados con asombro, se ven todos los climas que hay desde el polo hasta el Ecuador. Sus llanos cubren, a par de las doradas miesas,
las cañas deliciosas, el naranjo y la piña y el plátano sonante, hijos del suelo equinoccial, se mezclan a la frondosa vid, al pino agreste y de Minerva al árbol majestuoso. Veamos la interpretación que realiza un crítico literario sobre la significación que posee este texto de Heredia. Dice, en el Teocalli de Cholula, así se llama el poema, en el Teocalli de Cholula, es una magistral meditación escrita por el poeta a los 17 años, luego de haber subido al templo azteca en forma truncada, cuyas ruinas se elevan en la ciudad mexicana de Cholula. El tema central de este magnífico poema, escrito en endecasílabos libres, en el que hay hermosas descripciones de la tarde y del lugar donde se halla el templo indígena, es la mudanza del tiempo, lo efímero de las vanidades humanas y el sentimiento de horror que le produce al poeta la evocación de las prácticas religiosas bárbaramente sanguinarias de los primitivos habitantes de Anáhuac, ¿no? Esa es la opinión, la interpretación que no entra en contraste con, diríamos, la idea que nosotros planteamos, que este poema sin duda pudo haber inspirado a Cortázar a escribir este cuento, porque las imágenes que aparecen allí son muy perturbadoras, ¿no? Bueno, dice, cabe señalar también las semejanzas que se establecen entre estos textos de nuestras literaturas aparecidos en diferentes lugares y tiempos. Silva la agricultura de la zona tórrida, de Andrés Bello, Memoria del cultivo del maíz en Antioquia, de Gregorio Gutiérrez González, y el de José María de Heredia. No está de más señalar que el de Bello y el de Heredia se ubican en el contexto de la generación libertadora, y el de Gutiérrez es producción plasmada posteriormente en pleno romanticismo, ¿no? Es decir, que se dan pues estas intertextualidades entre autores que escriben acerca de diversos aspectos de la realidad americana. A continuación vamos a leer algunas ideas, algunas páginas acerca de el último integrante de la generación libertadora, que es un peruano, ¿no? Porque no podía pues ser posible que ningún peruano figurara en esta generación libertadora en la que están Bartolomé Hidalgo, Fernández de Lizardi, José María Heredia, Bartolomé Hidalgo. Son 6 escritores, Olmedo también, por cierto, ¿no? Y entonces el Perú, que es un país tan importante de los tiempos prehispánicos, también en esos momentos, en ese contexto, apareció la figura de un escritor que ustedes conocen mucho, que es Mariano Melgar, ¿no? A él también lo ubicamos dentro de la generación libertadora, ¿no? Como corresponde. Entonces asociamos la obra de este señor, que además en su caso particular, él no solamente fue un gran escritor,
un gran poeta, un gran artífice del español literario, sino que además él también se identificó con la causa de la independencia y por ello fue precisamente fusilado cuando cayó derrotada la sublevación encabezada por el cacique Pumacahua. Mariano Melgar murió muy joven, ¿no? Es quizá el primer caso en la literatura peruana de un joven que cultive el oficio de la poesía y que muera tempranamente, ¿no? Quizá los ejemplos más enigmáticos podrían ser el de Melgar en el siglo XIX, ¿no? Y el de Javier Heró en el siglo XX. Él también murió muy joven y también inspirado por ese deseo de luchar por, digamos, la mejora de la sociedad peruana. Estamos hablando del siglo XX, en que ya éramos independientes de España, pero sin embargo habíamos caído en una dependencia con respecto a los Estados Unidos, ¿no? Y por esos mismos años es que se produce también la famosa Revolución Cubana, ¿no? En 1959. Es una digresión, no es un suceso del siglo XX. Y a propósito de Javier Heró. Y entonces muchos jóvenes como Javier Heró se vieron influidos por los revolucionarios que derrocaron al tirano Batista en Cuba e instalaron una revolución flamante. Entre ellos está el famoso Fidel Castro, pero el más, diríamos así, paradigmático, porque murió también joven, es el Che Guevara, ¿no? Entonces estos ejemplos se los doy para contextualizar la figura de Mariano Melgar como un escritor que entonces fue coherente, fue un hombre no solo de la pluma, sino también de la acción. No tuvo ningún reparo en ofrendar su vida en nombre de la independencia, ¿no? Y por otra parte, igual que en el caso de José María Heredia, se señala que Mariano Melgar también puede ser considerado, igual que José María Heredia, ¿no? Puede ser considerado como antecesores o los pioneros del romanticismo hispanoamericano, que será la corriente de la que hablaremos en clases próximas, ¿no? Entonces vamos a leer estas páginas dedicadas a Mariano Melgar. Otro poeta que se ubica en esta misma línea de la literatura lírica, personal y subjetiva es el peruano Mariano Melgar, 1791-1815, de corta y fulgurante existencia. Al igual que Heredia, cayó luchando por la independencia de su patria peruana y no alcanzó a ver colorados sus esfuerzos. Murió fusilado por los realistas españoles por haber participado en la gesta revolucionaria del cacique indio Pumacahua. Al decir del historiador John Rowe, el movimiento de Pumacahua significó la última y frustrada posibilidad de triunfo del nacionalismo inca. Fue una acción que tuvo base indígena, al igual que el levantamiento de Túpac Amaru en 1780, y que de haber llegado al poder
hubiera significado la construcción de un país en el que las masas indígenas, otros sectores oprimidos social y culturalmente, podían expresar e imponer sus objetivos de clase. Todo ello se truncó y como resultado tenemos hasta hoy un país escindido, desintegrado, heterogéneo, que no ha alcanzado plenamente la independencia, ¿no? Entonces me permito reflexionar sobre ese hecho, ¿no? Es decir, haciendo una evaluación de la independencia americana del siglo XIX, en particular el caso peruano, debemos tomar en cuenta que en lo que es hoy el Perú, existió antes de la llegada de los españoles, de los que nos liberamos en el siglo XIX, existieron grandes culturas, existió una gran cultura, una gran sociedad, que es el Tahuantinsuyo, ¿no? Que incluso tuvo una extensión que supera los límites del Perú moderno, porque los del Tahuantinsuyo llegaron a Chile, llegaron a Argentina, por el norte llegaron a Ecuador, quizá también a Colombia, estaban en el momento de máxima expansión. Entonces, si no hubiera ocurrido la conquista española, diríamos que nuestra sociedad sería distinta, ¿no? Fue ese hecho de la conquista de nuestro Tahuantinsuyo el que propició un cambio en la estructura armónica del Tahuantinsuyo. Y eso significó también que ese Tahuantinsuyo, que tenía como capital a la ciudad del Cusco, ¿no? Esa colonización encabezada por los españoles prefirió fundar una nueva ciudad en la costa, la ciudad de Lima, la ciudad donde vivimos, ¿no? Y se dejó de lado la posibilidad de que el Cusco hubiera sido considerado por nuestros primeros los primeros peruanos que estaban construyendo la nueva sociedad. Lo más sensato hubiera sido que la capital del Perú estuviera en el Cusco y no en Lima, ¿no? Porque el Cusco es una ciudad muy importante, como ustedes saben, y entonces habría ocurrido lo que también pasa en Colombia, ¿no? Que la capital no está situada en la costa, sino que la capital está situada en la sierra, la ciudad de Bogotá, ¿no? Y así por el estilo. Pero lamentablemente las cosas ocurrieron como ya lo sabemos. En esas circunstancias, entonces estamos recordando la figura heroica de Mariano Melgar, ¿no? Decimos acá, Mariano Melgar es considerado como un precursor del romanticismo por dos sólidas y contundentes razones que dan al mismo tiempo la medida de su calidad literaria y de su trascendencia en el panorama de nuestras nacientes literaturas. En primer lugar, se sitúa a Melgar como uno de los anunciadores del romanticismo en razón de ser el único poeta que en plena lucha sin cuartel contra la dominación española se dio tiempo y ánimo para cantar el tema del amor con gran intensidad y pasión vital, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza. Es decir, fue un hombre que dio su vida, pero en su poesía tomó el tema amoroso, siempre presente en la poesía, pero que por las circunstancias históricas ninguno de los otros escritores de la generación libertadora abordó esta temática, ¿no? Es comprensible
el silencio que ellos pudieron tener. En cambio, Melgar es el único poeta que en plena lucha sin cuartel contra la dominación española se dio tiempo y ánimo para cantar el tema del amor con gran intensidad y pasión vital. En un momento en el que la mayoría de los poetas discurrían sobre temas solemnes y graves y componían odas, himnos, silvas y otros tipos de formas retóricas y clásicas, recuérdese que la estética dominante era el neoclasicismo, declamatorias y con un pronunciado matiz didáctico y moralizador, Melgar introdujo en la poesía de su época el tema desgarrado, íntimo y personal del amor. Y para cantarlo se valió tanto de formas poéticas consagradas y de origen occidental, sonetos, elegías, como de una forma insólita, nueva, sin antecedentes en la literatura escrita de la época y que era de origen popular, indígena, el yarabí, tipo de composición cuyo antecedente era el jarawi indígena y que gracias a Melgar se introdujo en el curso de la literatura, renovándola y otorgándole un carácter personal y a la vez popular que no existía desde Garcilaso y que más tarde vino a consolidarse con la obra de Vallejo, Arguedas, Mario Florián, Ciro Alegría, entre otros, ¿no? Entonces ya tenemos que en este sentido Mariano Melgar tiene un punto de contacto con Bartolomé Hidalgo, ¿no? Recuerden que hemos dicho que Bartolomé Hidalgo también hizo eso, es decir, se acercó a la poesía popular, a la poesía cantada, ¿no? Y la tomó, se apropió estéticamente tanto de los celitos como de los diálogos para darles un contenido crítico, un contenido político diferente al que tenían estas formas populares. Igual pasa con Mariano Melgar, que en la temática amorosa canta dicho tópico tanto en las formas occidentales como en una forma en yarabí que tiene una procedencia prehispánica. Ese es un gesto, esa es una opción estética que valida las opiniones de aquellos que consideran que Mariano Melgar debe también ser considerado como un antecedente del romanticismo. Y fíjense que murió muy joven, porque luego podría él haber vivido tranquilamente durante las décadas de desarrollo del romanticismo pleno. Como hemos dicho, la pasión amorosa discurre tanto a través de las formas occidentales como también por los cauces de la forma vernácula del yarabí. Melgar es un poeta de excelente formación clásica y literaria, que se mueve con soltura y maestría dentro de dos tradiciones, la occidental y la indígena, imprimiendo siempre la huella de su acento personal y de su emoción intensa. Veamos un soneto dedicado a la mujer que despertó en el poeta uno de los sentimientos íntimos más intensos y apasionados de la poesía peruana a inicios de la centuria decimonónica, ¿no? Es conocido que Mariano Melgar, que es una persona real, tuvo sí un amor en aquellos, en su ciudad, en Arequipa, ¿no? Parece que no fue un amor muy correspondido, qué sé yo, pero a pesar de ello, Melgar siempre la recordó, ¿no? Y como vamos a decir también, claro, no
dio el nombre civil reconocido de esta mujer que había conquistado su corazón, sino creó otro nombre, ¿no? Que todos conocemos, que el nombre es el de Silvia. Y aquí vamos a ver cómo habla de Silvia utilizando una forma poética de la literatura occidental, y eso ustedes lo reconocen fácilmente, ¿no? Entonces, ¿qué dice este texto que pertenece a la tradición occidental que Mariano Melgar dominaba, ¿no? Con maestría, porque él conocía el latín, el griego, había hecho traducciones, ¿no? Pero a la vez estaba abierto también a las influencias de la cultura prehispánica, ¿no? Que por cierto había existido tal como lo reconoció el Inca Garcilaso de la Vega. De manera que Melgar, en algunos casos, encabeza la antología de la poesía peruana. Leamos este texto. Dice: bien puede el mundo entero conjurarse contra mi dulce amor y mi ternura, y el odio infame y tiranía dura de todo su rigor contra mí armarse. Bien puede el tiempo rápido cebarse en la gracia y primor de su hermosura, para que cual si fuese llama impura, pueda el fuego de amor en mí acabarse. Bien puede en fin la suerte vacilante que eleva, abate, ensalza y atropella, alzarme y abatirme en un instante, que al mundo, al tiempo y a mi varia estrella, más fino cada vez y más constante les diré: Silvia es mía y yo de ella, ¿no? Bien, entonces leemos el comentario sobre este texto, que es un soneto, ¿no? Es un soneto, una forma cultivada desde siglos pasados en Europa y que luego, por cierto, también se ha difundido. Y el soneto está presente hasta hoy. Es de las pocas formas poéticas que se mantienen vigentes. Los poetas del siglo XX, incluso los poetas del siglo XXI, ¿no? Han pasado por la experiencia de escribir un soneto, ¿no? Entonces, este soneto es magnífico, está con todos los elementos propios, el número de versos, la rima entre las estrofas de 4 versos y las estrofas de 3 versos, la adjetivación, el ritmo y el sentimiento, ¿no? Y el uso de este tópico del carpe diem, es decir, que el tiempo destruye todas las cosas muy rápidamente y por ello hay que gozar de esas primicias que nos ofrece la vida, ¿no? Por eso dice él en la estrofa final que al mundo, al tiempo y a mi varia estrella, más fino cada vez y más constante les diré: Silvia es mía y yo de ella. En este soneto en decasílabo se percibe la huella del lírico español Garcilaso de la Vega y de otros célebres representantes de la lírica culta del siglo de oro español, Góngora y Quevedo. Sin embargo, el nombre de la mujer mentado corresponde a una mujer real a quien Melgar amó apasionadamente, aunque tuvo el gesto de inventarle un nombre literario, sin reciprocidad sentimental. Este solo hecho, el atreverse a mencionar un nombre femenino, era algo poco visto en el ambiente de una sociedad colonial cerrada, prejuiciosa y represiva. Dice Washington Delgado, en un libro de 1980 sobre la literatura peruana,
que ese erotismo vital es un rasgo evidente y adelantadamente romántico que lo distingue de los rimadores de su tiempo. Melgar no fue tampoco ajeno al llamado patriótico y cívico, y aún al requerimiento de la naturaleza. Para estos temas recurrió, como lo habían hecho Bello, Olmedo, Heredia, a las odas e himnos. Así mostraba su dominio de estas formas neoclásicas, muy difundidas en el siglo XIX, las primeras décadas. Como testimonio de esta vertiente de su obra, figuran los textos A la libertad y Al autor del mar. La última oda lo emparenta espiritualmente con José María Heredia, el cubano de vida breve como Melgar. El carácter revolucionario de Melgar no estuvo tanto, sin embargo, en su declarada opción por la libertad americana, opción que incluso respaldó con la entrega generosa de su vida a la causa libertaria continental, sino en haber hecho ingresar la tradición popular de raíces indígenas en el canon de la literatura culta, predominantemente hispánica, occidental y europeizante, hasta antes del gesto reivindicador y revolucionario del poeta arequipeño sacrificado a temprana edad. Los yarabíes son definidos por Carpio Muñoz como canciones amorosas que expresan el fatalismo, el individualismo y la tristeza propios del amante de origen popular e indígena. Esta forma poética mestiza tenía una procedencia prehispánica y de allí la tomó y la recreó Melgar para cantar su amor por Silvia y el lado más personal de su experiencia humana, ¿no? Este texto que vamos a leer es un yarabí, ¿no? Es un yarabí. Dice, vean ustedes que aquí el punto de vista acerca de la mujer amada es diferente, es otra situación. Dice: todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor no quiero más amar. ¿Ve? Ese es el ritmo muy diferente del yarabí. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía jamás hallar espero. Amor no quiero más amar. Mi gloria fue en su tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia vil me hace pensar. Fuera bajeza que durara mi esmero. Amor no quiero más amar. Como se dan cuenta, el yarabí tiene una estructura bastante sencilla, ¿no? Desarrolla un determinado contenido, después viene una suerte de refuerzo de ese contenido y siempre hay un estribillo que se repite: amor no quiero más amar. Al final de cada estrofa nos vamos a encontrar con este mismo estribillo que ha sido tomado del yarabí, ¿no?
Melgar le dio a la poesía de la independencia una dimensión subjetiva, concreta y personal. La hizo descender de la región de las proclamas y de las propuestas ideológicas generales al ámbito del individuo que confronta, en medio de la confusión y de la lucha política multitudinaria, un drama personal desgarrador. El desdén de una mujer amada, tenida por el máximo tesoro a que aspira un hombre enamorado. Asimismo, Melgar rescató la expresión sencilla, llana, casi coloquial, balbuciente e íntima de la poesía lírica. La fusionó con la música tradicional y popular y así logró plasmar un verso directo, profundo y de emoción palpitante. Vamos a ver este texto, ¿no? Sí. Dice este texto, también es un yarabí compuesto por Melgar. Dice: vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con afán maligno te pondrán en sus redes mortales atractivos, y cuando te hayan preso te darán cruel martirio. No sea que te casen, huye de tanto peligro, vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido, ¿no? Como vemos, es un tipo de poesía sencilla. Me hace recordar también a García Lorca, ¿no? Cultiva el verso breve, y como en el caso de los textos leídos antes, también siempre vienen los estribillos, ¿no? Es parte de la estructura musicalizada de estos poemas que, como hemos indicado, Melgar los tomó de la tradición prehispánica y con ellos construyó hermosos poemas líricos. Vamos a ver otro aspecto. Decimos que hay una imagen de la sociedad colonial. Hay otro singular aspecto de la producción literaria de Melgar que merece citarse, porque constituye un aporte lúcido y muy importante a la producción que creó la generación libertadora. Como sabemos, el ideal histórico y político de esta generación era conseguir la independencia y libertad plenas del continente frente a cualquier potencia extranjera, colonialista, similar a la monarquía española. En la sociedad virreinal hispanoamericana que trataban de suprimir los libertadores, había una estratificación muy rígida. Los españoles peninsulares constituían una casta cerrada y exclusiva que despreciaba a quienes no pertenecían a su círculo social. Debajo de ellos venían los criollos hispanoamericanos nacidos en este continente y que por este hecho tenían menos privilegios que los primeros. Inferiores a ellos eran los mestizos, y en la base de la pirámide social y soportando el peso de la opresión material, económica y social estaban los indios, los afrodescendientes. Melgar, en alguna medida en su poesía, trató el problema de la explotación del indio, y para hacerlo recurrió a la propia tradición narrativa y literaria del indígena explotado. Se valió de las fábulas. Ustedes saben que las fábulas están en todas partes también. Antes de la llegada de los españoles, ya nuestros antepasados también cultivaban esa especie de literatura tan especial
que son las fábulas, ¿no? Bueno, entonces decimos acá, como sabemos, la fábula en su sentido primigenio es una forma narrativa alegórica, mediante la cual se alude a una situación o problema determinados en forma simbólica. Se utilizan como personajes a ciertos animales que, dotados de lenguaje y de discernimiento, encarnan roles sociales característicos. Dice Luis Alberto Sánchez, en su libro de Historia Comparada de las Literaturas, que el recurrir a la fábula como medio de expresión narrativa es una nota característica del alma india, y que este pueblo apela a ella por el frecuentamiento cotidiano con los animales y también porque la dominación colonial le impide ejercer la crítica de manera directa y abierta. El carácter alegórico de la fábula permite deslizar el descontento de un modo velado e indirecto. Veamos una fábula en verso en la cual se percibe de la presencia de la psicología indígena expresándose en contra de la explotación española. Dice esta fábula: el cantero y el asno. El cantero es aquel que va a extraer las minas de estas piedras maravillosas que existen en Arequipa, ¿no? Ese es el cantero. ¿Cómo se llama este producto? El sillar, ya, el sillar. Dice, el cantero y el asno. Nos dice cierta gente que es incapaz el indio. Yo voy a contestarle con este cuentecillo. Bajaba una mañana un cantero rollizo, repartiendo y lanzando latigazos y gritos de cargados borricos sobre una infeliz tropa. ¡Qué demonios de brutos! ¡Qué pachorra de indigno! Los caballos son otros, tienen viveza y brío, pero a estos no les mueve ni el vigor más activo. Así clamaba el hombre, mas volviendo el hocico, el más martagón de ellos en buena paz le dijo: tras cuernos palos, vaya, nos tienes mal comidos, siempre bajo la carga, y exiges así bríos, y con azote y palo pretendes conducirnos, y aún nos culpas de lerdos, estando en ti el motivo. Con comida y sin carga, como se ve el rocino, aprendiéramos luego sus corcovos y brincos. Pero mientras subsista nuestro infeliz destino, bestia el que se alentara, lluevan azotes lindo, sorna y cachaza, vamos, para esto hemos nacido. Un indio, si pudiera, ¿no diría lo mismo? Allí termina esta fábula, ¿no?, con un tema netamente pues propio de esta generación libertadora, y gracias a la pluma creativa de nuestro querido poeta Mariano Melgar, ¿no?, que tiene una producción amplia en diversos géneros, y de ella hemos escogido estos textos para que ustedes los recuerden y tengan en cuenta a este gran poeta peruano. Bien, con este último texto leído hemos terminado todo lo que corresponde a la generación libertadora, ¿no? En la siguiente semana ya entraremos en el tratamiento directo del romanticismo hispanoamericano, ¿no? Porque, como vemos, la generación libertadora tiene la característica de asumir una estética neoclásica,
salvo el caso de Melgar o el caso de Bartolomé Hidalgo o el caso de Heredia, ¿no?, que se rebelaron en contra de ese canon hispánico, idearon otras formas de hacer poesía. Pero terminado este ciclo de la generación libertadora, vamos a tener oportunidad de profundizar en el conocimiento del romanticismo hispanoamericano, que en gran medida se hizo siguiendo el modelo europeo, pero en forma un poco más tardía, ¿no? Y esto es lógico porque nuestros países recién salían de la independencia. Entonces nos quedamos allí y nos veremos en la próxima sesión. Espero que ustedes se hayan ilustrado con este grupo de escritores a quienes hemos denominado, siguiendo los criterios de la crítica, como la generación libertadora. Muchas gracias.